Hoy nos adentraremos en una de las prácticas más brutales de la historia, la castración de hombres que tras someterse a un acto extremo de mutilación no solo sobrevivían, sino que se convertían en piezas clave dentro de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Desde los primeros eunucos en Mesopotamia hasta los poderosos guardianes de la corte en la China imperial. Sus historias revelan el lado más oscuro del poder. La castración comenzó en la era neolítica, cuando los humanos descubrieron que los animales castrados se volvían más manejables y menos agresivos. Esto ocurrió alrededor del 5000 a.C., en una región que conocemos como la cuna de la civilización. Pero la ambición humana no se detuvo en los animales. Cuando las civilizaciones comenzaron a depender de grandes ejércitos de esclavos, se empezó a experimentar esta técnica en seres humanos. Al someter a esclavos a la castración, se pensaba que perdían su deseo sexual y su agresividad, convirtiéndolos en siervos sumisos y leales. Sin embargo, el papel de los eunucos pronto fue mucho más allá de la simple obediencia. Los eunucos comenzaron a ocupar roles delicados y estratégicos en palacios y cortes. Algunos se convirtieron en guardianes de los harenes, donde velaban por la seguridad y el honor de las esposas y concubinas de los reyes, mientras que otros lograron altos cargos administrativos, asumiendo funciones reservadas a personas de gran confianza. El proceso de castración en la antigüedad era tan brutal como inimaginable. Los barberos cirujanos utilizaban cuchillos afilados y en algunos casos elementos de hierro candente para detener el sangrado. Sin anestesia, el dolor era tal que muchas víctimas morían en el acto. Solo quedaba el conducto urinario. Los que sobrevivían enfrentaban una lenta y dolorosa recuperación, con altos riesgos de infección. En la antigüedad, las infecciones por castración eran una sentencia de muerte, y aquellos que lograban recuperarse eran considerados bendecidos y destinados a una vida de servicio. Con el tiempo, este procedimiento de mutilación fue perfeccionándose en algunas culturas, utilizando métodos como el de estrangular lentamente los genitales hasta que murieran los tejidos, lo que evitaba hemorragias, pero originaba un dolor prolongado y brutal. Uno de los ejemplos más fascinantes y oscuros del poder de los eunucos es el de la China imperial. La práctica de la castración en China alcanzó su apogeo durante la dinastía de Ming. Los eunucos eran los guardianes de los secretos del emperador y los encargados de las tareas más personales y delicadas, pero su influencia iba mucho más allá de las simples labores palaciegas. Muchos eunucos en China controlaban el flujo de información dentro de la corte y eran temidos por sus intrigas. Algunos incluso llegaron a usurpar el poder y controlaron al emperador entre las sombras. Uno de los eunucos más famosos fue Zheng He, un gran explorador y almirante que durante el siglo XV lideró expediciones navales que llegaron hasta las costas de África y el Medio Oriente. Sin embargo, no todos gozaban de un destino tan favorable. Muchos vivieron vidas de sufrimiento y traiciones. El poder de los eunucos en los harenes es uno de los aspectos más conocidos en su historia. En los imperios árabes, persas y otomanos se les destinaba a la custodia de los harenes, un lugar donde ellos podían ingresar sin levantar sospechas. Su presencia aseguraba que las mujeres de la corte no tuvieran contacto con hombres que pudieran poner en peligro la pureza de la descendencia de los gobernantes. Eran los únicos intermediarios entre las mujeres y el mundo exterior. A través de ellos pasaban secretos, conspiraciones y alianzas, lo que les convertía en personajes indispensables y temidos. En el Imperio Otomano, uno de los lugares más simbólicos era el harén del sultán. Aquí, eunucos africanos y asiáticos eran encargados de cuidar a las concubinas y esposas del sultán. A estos eunucos se les consideraba intocables, en tanto que tenían una relación cercana con el sultán
y sus familiares. La historia de los eunucos no estaría completa sin mencionar a los castrati, una práctica terrible que sacrificaba a niños con la finalidad de preservar sus voces agudas. En la Europa renacentista, la Iglesia prohibía a las mujeres cantar en las iglesias y los niños con voces angelicales eran la solución ideal. Para evitar que su voz cambiara en la pubertad, muchos eran castrados. Italia fue el epicentro de esta práctica, aunque su origen se remonta al siglo XII en España, donde los coros eclesiásticos realizaban estas mutilaciones. Los castrati se convirtieron en celebridades de la época y muchos de ellos disfrutaron de fama y reconocimiento, pero siempre pagando el precio de una vida de mutilación y sufrimiento. La historia también nos lleva a la Rusia del siglo XVIII, donde surgió una secta ortodoxa extrema llamada los Skopsi. Estos seguidores creían en la renuncia total del deseo sexual y se sometían a mutilaciones extremas. Los hombres se quemaban los testículos con hierros candentes y las mujeres se amputaban los senos. Estas prácticas eran justificadas como una forma de acercarse a Dios, aunque hoy en día nos parezcan espeluznantes. En la actualidad, la India alberga una de las comunidades más grandes de eunucos del mundo, los hijras. Estas personas, en su mayoría hombres, se castran voluntariamente y forman una comunidad marginalizada, pero respetada en ciertos rituales religiosos. En la tradición hindú, son considerados portadores de buena fortuna y son invitados a bendecir matrimonios y nacimientos. Sin embargo, fuera de estos rituales, suelen afrontar discriminación y pobreza. Si bien podría parecer que en el siglo XXI estas prácticas desaparecieron, la realidad es que en algunos países se sigue empleando la castración con fines rituales o religiosos. En el año 2002, la BBC reportó casos de esclavos en Níger que aún eran castrados, y en países como Camerún y Mali se han registrado mutilaciones de personas albinas, cuyas partes corporales son usadas en rituales de brujería. Aunque la práctica afortunadamente ha disminuido, aún existen casos demostrando que la historia de la crueldad humana sigue viva. Si te interesa, tal vez en un próximo vídeo exploraremos la ablación femenina, otra práctica brutal y todavía más extendida que aún persiste en nuestras culturas. Déjamelo saber en los comentarios. Mientras tanto, te invito a ver el siguiente vídeo.